Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy veremos herramientas útiles y poco conocidas, que si eres aficionado o curioso te van a gustar. He seleccionado 6 herramientas novedosas y que tienen muy buenas reseñas en Amazon. Vamos con la primera, comenzamos. Mirad qué cinta métrica más moderna. Está midiendo la distancia al techo. Esta es una de las muchas funciones que tiene. Hoy os voy a mostrar 2 herramientas que son 2 metros, de la marca Figman. Las dos son muy similares, pero con algunas diferencias que os muestro ahora. Los 2 metros tienen un alcance de 80 metros y un error de 2 milímetros, y vamos a comprobarlo. Y mirad, he puesto una cinta métrica tradicional, que la tengo muchos años, también puede dar algún error. Con esta prueba voy a comprobar la precisión de los 2 medidores. A 2 metros, ambos marcan exactamente 2 metros. A 5 metros ocurre lo mismo, ambos marcan 5 metros. Y a 12 metros los dos muestran una lectura de 12,2 milímetros. Hay que tener en cuenta que estoy colocando el medidor manualmente sobre la marca de la cinta métrica, sin apoyarlo en una base fija. Eso significa que puede haber una pequeña variación simplemente por la forma de colocar el aparato. Bueno, como habéis visto, en distancias largas la precisión es buenísima. En 12 metros ese error es insignificante y no sabemos si es del láser o de la cinta métrica. Nunca sabremos la verdad. Tenemos 2 modelos. Está el CD80 y el CD80T, que es algo más pequeño. Los dos vienen en un estuche, con correa de mano, cable de carga USB tipo C y libro de instrucciones en español. Respecto a las funciones, en el CD80T, la primera opción permite elegir desde dónde queremos que empiece la medición. Desde la base del aparato, que es lo más habitual cuando lo apoyamos en una pared, o desde la parte de arriba del metro. El siguiente modo es la medición de distancia, la función clásica para medir la longitud entre 2 puntos. Después encontramos la medición continua. En este modo el aparato va actualizando la distancia en tiempo real mientras lo movemos, algo muy práctico cuando queremos localizar una distancia concreta sin tener que pulsar el botón en cada medición. La siguiente función es el cálculo de áreas. Solo tenemos que medir el largo y el ancho y el medidor calcula automáticamente los metros cuadrados. A continuación está el cálculo de volumen. En este caso medimos largo, ancho y altura y el equipo obtiene directamente los metros cúbicos. También incorpora el modo de Pitágoras, que permite calcular alturas o distancias cuando no es posible medirlas directamente. Y por último dispone de un segundo modo de Pitágoras, más avanzado. Ahora vamos con el Figman CD80. Comparte las funciones principales del CD80T, pero incorpora varias herramientas adicionales que lo convierte en un equipo más completo. Además de medir distancias, calcular áreas, volúmenes y realizar mediciones mediante el método de Pitágoras, este modelo añade un medidor de ángulos, que nos muestra la inclinación del aparato en grados. Es una función muy útil para comprobar pendientes o realizar determinadas mediciones. También incorpora un nivel electrónico digital que permite verificar de forma rápida si una superficie está perfectamente horizontal o vertical, algo muy práctico en trabajos de instalación. Otra función interesante es el modo tape, que simula el funcionamiento de una cinta métrica digital. La distancia se va actualizando en tiempo real mientras desplazamos el medidor, facilitando mucho las mediciones rápidas. Además, dispone de un modo Outdoors,
pensado para mejorar el funcionamiento en exteriores, donde la luz del sol puede dificultar la visibilidad del punto láser y la estabilidad de la medición. Por último, encontramos el menú de ajustes, donde podemos acceder a diferentes configuraciones del dispositivo. Y otra diferencia es que la base tiene un imán. En definitiva, si buscas un nivel láser compacto, preciso y con muchas funciones, cualquiera de estos dos modelos cumple perfectamente. La tercera herramienta es un multímetro de la marca Kaiwets. Vamos a ver qué contiene la caja. El libro de instrucciones y mirad, un estuche, el multímetro con una pantalla digital, las puntas de comprobación, un cable de carga y una sonda térmica. En la parte superior tenemos el puerto de carga y a su lado el botón de encendido. Que nada más encenderlo vemos una espectacular pantalla retroiluminada. Y nos lo pone fácil porque empieza en modo automático y eso quiere decir que puede reconocer casi cualquier acción básica. Por ejemplo, continuidad. Corriente continua. Corriente alterna. Y mirar, te lo indica aquí, corriente alterna. El modo automático nos ayudará para no tener que buscar la opción adecuada en cada caso. Pulsando el botón función navegaremos por todas sus funciones. El botón superior derecha, si lo mantenemos pulsado, activará una linterna trasera. Cuando estamos en modo manual, ese botón también sirve para cambiar de alterna a continua o viceversa. El selector de rango que está arriba a la izquierda en el modo manual sirve para afinar la medición, concretamente qué escala queremos. El botón Hold es para guardar datos, hará un pantallazo de la medición y quedará guardado. El botón máximo y mínimo permite capturar automáticamente el valor más alto y el más bajo medidos. Es muy útil cuando la señal varía y queremos saber cuáles han sido los extremos sin estar mirando constantemente la pantalla. Para utilizar la sonda de temperatura tenemos que seleccionar la función. Y en la pantalla principal el número más grande son centígrados y arriba aparece Fahrenheit. Voy a hacer una prueba. En este momento el multímetro está marcando la temperatura ambiente, que es de aproximadamente 34 grados. Y en la parte superior aparece la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. Ahora voy a introducir la sonda de temperatura en este vaso de agua y hielo. Veremos cómo la lectura comienza a descender rápidamente hasta estabilizarse la temperatura del agua, que es 1 grado. Detrás encontramos una pequeña pata de apoyo que viene muy bien para trabajar con el multímetro sobre una superficie. En definitiva, este multímetro me ha parecido muy completo, con una pantalla excelente, muy intuitivo y fácil de utilizar, tanto para quien está empezando como para usuarios más experimentados. Además, incorpora funciones muy útiles como la medición de temperatura, que le aporta un valor añadido muy interesante. La cuarta herramienta es un buscapolos de la marca Kaiwets. Y la caja trae el buscapolos, una pila y el libro de instrucciones. Una cosa de agradecer es que todas las instrucciones vienen en español. El Kaiwets KTL01 es un detector de tensión sin contacto, diseñado para comprobar de forma rápida y segura si hay corriente eléctrica en un cable, interruptor o enchufe. Detecta corriente alterna desde 12 hasta 1000 voltios, sin necesidad de tocar el conductor. Pero ojo, es una herramienta de seguridad, más que un medidor. No te va a decir los voltios que tiene exactamente, sino te va a avisar de forma rápida y segura si tiene corriente antes de tocar una instalación eléctrica. Por eso es una herramienta complementaria para un multímetro. Vale, para encenderlo mantenemos este botón y se enciende la pantalla. La punta detecta la tensión. Cuando encuentra tensión, el equipo avisa mediante luz roja y pitidos.
La pantalla LCD muestra la intensidad de la señal mediante barras. Cuanto más cerca estemos de una fuente con tensión, más barras aparecerán y más rápidos serán los pitidos. Además cuenta con indicador luminoso verde cuando no detecta tensión. Y al introducir el buscapolos en el enchufe, vemos que en un contacto se activa la señal en rojo con pitidos, lo que indica la fase, y en el otro contacto se mantiene en verde, lo que corresponde al neutro o ausencia de tensión. También incorpora una linterna LED para trabajar en zonas oscuras. Tiene apagado automático para ahorrar batería. Y otro botón para cambiar la sensibilidad, que tiene dos modos, alta y baja, para adaptarse a diferentes usos. Vamos con la siguiente herramienta y es un nivel láser de líneas cruzadas de la marca Figman. Veamos qué contiene la caja. Viene en un maletín rígido y contiene el libro de instrucciones, el nivel láser, dos baterías, un mando a distancia, una placa metálica para fijarlo en cualquier superficie, un soporte magnético con regulación, una placa imantada de visualización, un alza regulable, un cable de carga USB tipo C y un adaptador para trípode. Y mirar el acabado del maletín. Impecable, ¿eh? Nada más encenderlo, vemos una pantalla retroiluminada que indica el nivel de carga, el estado abierto o cerrado del autonivelante que se cambia desde aquí, botón autonivelante con candado abierto o bloqueado con candado cerrado. Este tipo de herramienta se puede utilizar en modo autonivelante, lo que significa que el propio dispositivo ajusta las líneas para que siempre estén perfectamente niveladas. También podemos bloquear el péndulo, lo que nos permite trabajar con líneas inclinadas, por ejemplo para marcar una escalera o cualquier ángulo. Y en la pantalla nos mostraría los grados. Mediante los botones H y V podemos activar las líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales pueden mostrarse de varias formas. Ambas líneas, una línea inferior, una línea superior o ninguna. En cuanto a las líneas verticales tenemos tres opciones, una línea en dirección norte-sur, otra en este-oeste o ambas a la vez, tanto en el suelo como en el techo. Esto resulta muy útil, por ejemplo, para colocar un pilar o poste perfectamente alineado del suelo al techo. El mando a distancia es muy práctico en obra, ya que evita tener que tocar el equipo constantemente en entornos sucios o incómodos. Desde él se puede controlar el encendido de líneas horizontales y verticales, el modo de trabajo y la intensidad. El soporte magnético permite hacer ajustes finos en altura y orientación. Si el soporte no es metálico, puedes clavar esta chapa de forma ocasional. Y si tuvieras que dejarlo en el suelo, mirad, tiene unas patas que lo hace muy estable. Es una herramienta muy práctica para pladur, carpintería, instalaciones y cualquier trabajo que necesites referencias rápidas y precisas. ¿Alguna vez se te ha caído un tornillo dentro de una pared? ¿Has querido mirar una tubería por dentro o inspeccionar un motor sin desmontarlo? Pues eso es lo que hace la próxima herramienta y es un endoscopio de la marca Kaiwets. Veamos qué contiene la caja. Viene en un maletín semirrígido. Y está el libro de instrucciones, unos pañuelos para limpiar la lente, el endoscopio con un cable semirrígido y en el otro extremo está la cámara.
un cable de carga USB tipo C y 4 accesorios para la cámara, que son un gancho que se utiliza para enganchar objetos pequeños en espacios estrechos, un imán para extraer objetos metálicos y un espejo lateral que permite observar desde diferentes ángulos. Detrás de este protector está el puerto de carga USB y una bahía con una tarjeta de memoria de 32 GB. Porque este aparato puede grabar vídeos y hacer fotografías. La tarjeta la podrás sacar e insertar en otro dispositivo o a través del USB conectarlo directamente a un ordenador. El cable semirrígido mide 1,5 metros y en el extremo hay una cámara articulada donde podemos orientarla desde la empuñadura, lo que facilita inspeccionar cualquier zona. También dispone de luz regulable en la cámara para trabajar en espacios completamente oscuros. Y una linterna en la parte trasera para trabajar en la oscuridad. Voy a revisar el cañón de una escopeta. Aquí podemos observar su estado con bastante detalle. Se aprecian las marcas y el desgaste propios del uso, así como algunos restos de plomo, pero no se observa ninguna fisura, deformación ni otro daño aparente en el interior. Imaginaros que queréis compraros unos tubos de escape, como por ejemplo estos, y por fuera los veis que están perfectos, pero no sabéis cómo está por dentro. Imaginaros que el silenciador está destrozado. Con esto lo podéis comprobar. Yo lo que voy a hacer es grabarlo y luego lo pasaremos al ordenador y lo veréis. Ahora estáis viendo las imágenes grabadas directamente en el ordenador. Así es como se aprecia el interior del tubo de escape con la cámara endoscópica. Como podéis observar, el interior se encuentra en muy buen estado, sin signos de oxidación ni corrosión apreciables. Le he colocado a la punta el accesorio de imán para coger si se te ha caído un tornillo, una tuerca, en alguna zona muy difícil de acceder. Por ejemplo, aquí, imaginaros, se me ha caído un tornillo. ¿Vale? Y vamos a ver. Ahora estáis viendo otra grabación realizada con la cámara endoscópica. En este caso podéis ver cómo recuperó el tornillo que había dejado caer dentro de un tubo muy estrecho, utilizando el accesorio de imán. Para pasar las grabaciones al ordenador solo hay que conectar el endoscopio mediante el cable USB. El equipo aparecerá como una unidad de almacenamiento y al abrirla encontraremos todos los vídeos e imágenes que hemos grabado. Desde ahí ya podemos copiarlos al ordenador, editarlos o compartirlos como cualquier otro archivo. Entiendo por qué tiene muy buenas reseñas en Amazon. Aparte del que el menú es súper intuitivo, está en español y es una pedazo de herramienta. En un taller te enfrentarás a problemas que solo esta máquina podrá solucionar. Es de estas herramientas que es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Conclusión, después de probar todas estas herramientas de Thinman y KaiWest, tengo que decir que mi experiencia ha sido muy positiva. Desde que las recibes, se aprecia el cuidado en la presentación en las cajas, los maletines, accesorios y un embalaje que transmite calidad. Y lo mejor es que esa sensación se mantiene al usarlas. Son herramientas sólidas, muy bien construidas y fáciles de usar. He elegido estos modelos por las buenas opiniones entre los usuarios y después de probarlas coincido con ellas. Si estás buscando herramientas de medición, nivelación, diagnóstico, tanto Thinman como KaiWest son dos marcas que han cumplido mis expectativas. Te las recomiendo. Y recuerda que con todos los enlaces que te voy a dejar tienes la garantía de Amazon. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.